La gracia de Dios al pueblo de Israel, hermano, nos ha venido enseñando en diferentes pláticas anteriores y nos recuerda que si hoy somos hijos de Dios porque antes no lo éramos, que si hoy somos parte del pueblo de Dios porque antes no lo éramos, no es por nuestra justicia ni por nuestra rectitud, sino por su gracia. Vimos en nuestra anterior plática que hablando precisamente de Israel, veíamos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios reveló el corazón del pueblo de Israel, del pueblo judío israelita, como se le conocía antes judío hoy en día. Y se le conoció como con un pueblo con un corazón duro, terco, torpes de oídos, literalmente duros de cerviz e incircuncisos de corazón, les decía Esteban. Les dijo Esteban, ustedes son igual que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Esta condición que no era exclusiva de una nación o de una generación, sino es la condición de todo ser humano, porque Pablo escribe en Romanos que no hay distinción, pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Veíamos la vez pasada que inevitablemente todo ser humano sin Cristo caerá una y otra vez en la desobediencia a Dios, con las consecuencias que hoy eso trae y que lo podemos hoy ver. La gente no sabe, y usted debe entender que existe un acusador, es el diablo, que nos acusa día y noche legalmente ante Dios y exige que no haya bendición sobre los que nos desobedecen a Dios y que además tiene cautivos a todos los que viven en desobediencia a Dios. Esa es la realidad, hermano, espiritual del mundo. La Escritura enseña que hay un mundo espiritual que no vemos, es invisible, principados, potestades, huestes espirituales, pero ese mundo espiritual es legal, donde Dios no puede justificar la rebeldía. A veces pensamos que como Dios es amor, entonces Dios justifica cualquier cosa y pasa por alto cualquier cosa, y eso no es cierto, ¿sí? Dios no puede justificar la rebeldía y por ende no puede bendecir, ni puede estar con el que desobedece su palabra, porque todo es espiritual. Y nos preguntamos, ¿y la gracia? La gracia no hace efecto para que Dios sí, pero recuerden algo, precisamente esa es la razón por la que Dios mandó al pueblo de Israel que instauraran una serie de sacrificios a favor de ellos mismos. Porque la Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros. En el corazón mismo del Antiguo Testamento se escribía: circunciden sus corazones y ya no sean tercos. Todo esto lo vimos la vez pasada. La solución a la terquedad del corazón, a la dureza del corazón, es circuncidar el corazón, es cortar el corazón, es llevar una marca del corazón, es un cambio en el corazón, es llevar un pacto con Dios, pero dentro del corazón. Porque recuerde usted lo que dice la Escritura, que la ley es solamente una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de las cosas. Así es que esa circuncisión que los practicaban los judíos no era realmente el proyecto final de Dios. El proyecto final de Dios era que circuncidáramos nuestros corazones. Y esto se cumple al unirnos por la fe a Cristo Jesús, al tener la disposición de abandonar mi propia voluntad, y entonces la gracia del Señor actúa, haciendo que nuestro terco corazón cambie en un corazón dócil para el Señor por la obra de Cristo, y esto se llama gracia. Por eso hemos estado viendo estas enseñanzas que hemos titulado "A esto se llama gracia", y esta es la parte número 3 que vamos a platicar. Amén. Vamos a ver algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, pero enseñados gráficamente en el Antiguo Testamento. Porque la Escritura dice que todo fue escrito, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, para que nosotros comprendiéramos de manera gráfica las verdades del Evangelio, para que las pudiéramos entender y sobre todo practicar, hermano. Porque el Evangelio es para practicarlo, no solo para entenderlo. Claro, si no lo entiendo no lo voy a poder practicar, pero si lo entiendo lo tengo que practicar. El Evangelio no es una fría doctrina que simplemente tengo que saber, conocer, repetir,
decirla correctamente, que está bien, todo eso es perfecto, pero tengo que llevarla a la práctica. Vamos por favor entonces a Efesios capítulo 2. Tome su Biblia. Le invito por favor a que a partir de Efesios 2, 1 al 8, comencemos con lo que vamos a platicar en esta mañana. ¿Sale? Efesios capítulo número 2, versículos del 1 al 8. Acompáñeme, Nueva Versión Internacional, y ahí vamos a comenzar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Lo tiene? Acompáñeme, por favor. Léalo. Lo que tiene poder, hermano, no es lo que yo vaya a decir. Lo que tiene poder es la palabra. La palabra es lo que tiene poder. Dice, en otro tiempo, y subraye, en otro tiempo, ustedes, habla a los cristianos en Éfeso. Pablo dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese otro tiempo, hablando de un tiempo pasado, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos, tiempo pasado, por naturaleza, merecedores ¿de qué? De la ira de Dios. No, pero Dios no se enoja, Dios es todo amor. ¿Quién le dijo que Dios se enoja? Bueno, ahí dice que la ira de Dios, ¿me entiende? No, pero es que Dios es amor y no va a castigar a nadie. Bueno, ahí dice la ira de Dios. No sé cómo entiende usted la ira de Dios. ¿Ah? Pero yo cuando veo cuando yo veía que mi papá se iraba, pues me iba mal, ¿verdad? No me compraba un helado, ¿verdad? Entonces la ira de Dios es el juicio de Dios. Versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia. A ver, hermano, ¿cómo Dios se aira y es misericordioso? Sí. Las dos cosas, sí. Es así de sencillo. No, pero ¿cómo va a ser? ¿Quién sabe, hermano? Pero así es. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar, ojo, en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amado hermano, Dios al final de los tiempos va a mostrar las dos cosas. ¿Cómo? Sí, Dios al final del tiempo mostrará las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Mostrará su ira con todos aquellos que no se arrepintieron y volvieron su corazón a Cristo. Pero también mostrará la incomparable riqueza de su gracia para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Así es que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y si usted se quiere regresar, hermano, al mundo, pues adelante, pero conocerá la ira de Dios. Porque solamente podrán conocer la riqueza de su gracia los que permanezcan hasta el final en Cristo Jesús. Aleluya. Todos los que estamos en Cristo Jesús, mis hermanos, vivimos en otro tiempo sin Cristo. Y el pasaje dice que vivimos muertos en transgresiones y pecados. Es decir, tuvimos un pasado pecaminoso. Todos los que estamos en Cristo tuvimos un pasado pecaminoso, con experiencias de todo tipo, algunas buenas, entre comillas, como consecuencia de los deseos pecaminosos de nosotros y de los que nos rodeaban, muchas experiencias muy malas, que nos trajeron dolor, vergüenza, tristeza, traumas, resentimientos, etcétera, etcétera, que me podría pasar toda la mañana diciendo tantas características
de las experiencias del pasado pecaminoso de todos los que ahora estamos en Cristo Jesús. Estas experiencias fueron por seguir nuestra propia voluntad, claro, influenciada por las potestades de los aires. En los años que tengo de pastor, hermano, he visto lamentablemente que muchos que están en Cristo Jesús no saben manejar su pasado. Porque nos haríamos la pregunta, ¿es bueno recordar nuestro pasado o no? ¿Lo debemos olvidar? ¿O debemos buscar sanar si tuvimos heridas en el pasado? Normalmente, hermano, escucho a los cristianos hablar su vida desde que nacieron físicamente hasta este día, como un solo bloque, como una sola historia. ¿Así es? ¿O qué pasa con nuestro pasado? Volvemos nuevamente a la verdad de la Escritura, hermano. Dice Pablo, escribió en Romanos 15, todo lo que se escribió en el pasado, Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos, a fin de que, escuche, alentados por las Escrituras, y la palabra alentados significa animados, consolados por las Escrituras. Así es que si usted está desanimado, vaya a las Escrituras. No se vaya al cine, no creo que el cine le anime en absolutamente nada. Vaya a las Escrituras, porque dice que las Escrituras te alientan, te animan y te consuelan. Y en ese momento que se escribe Romanos, las Escrituras son el Antiguo Testamento. Dice que entonces lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para enseñarnos, a fin de que, animados y alentados por las Escrituras del Antiguo Testamento, perseveremos en mantener nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Así es que, hermanos, hemos estado viendo esas historias del Antiguo Testamento. La salida del pueblo de Israel, la conquista de Canaán, que la encontramos en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, son parte de esas escrituras que nos ayudan, que nos alientan, que nos enseñan. Y entonces, hermanos, me preguntaba, ¿y nuestro pasado? Porque de eso se trata. Tuvimos un pasado en otro tiempo. ¿Qué hay con ese pasado? ¿Cómo manejar ese pasado? ¿Es bueno estar hablando de ese pasado? ¿Tenemos que vernos como un solo bloque toda nuestra vida? ¿Cómo es esto, hermano? Y entonces, hermano, la Escritura nos lo enseña, el Antiguo Testamento nos lo enseña. ¿Cómo sí? Mire, en Deuteronomio, que hemos estado hablando de eso, encontramos la narración de las experiencias, mandatos y advertencias que Moisés hace al pueblo de Israel, ¿sí? Ya días antes de entrar a Canaán. Han transcurrido un poco más de 40 años desde que salieron de Egipto. Y son los últimos mensajes de Moisés al pueblo de Israel, recordándoles todo lo que han vivido, los mandatos del Señor y las advertencias para cuando entraran a la tierra de Canaán. Hermano, esto es tan actual que la guerra que hoy tenemos es esta. Se está peleando, hermano, donde habla la Biblia. ¿Por qué está peleando Israel y todo lo que es los grupos árabes alrededor? Por la posesión de la tierra, ¿cuál? Esta. La tierra de Canaán. Amén. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en ese libro de Deuteronomio, Moisés, y aquí es donde quiero comenzar, le recuerda al pueblo de Israel los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Pero me llama la atención una frase que dice, y dijo el Señor, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ojo, hermano, Moisés trae esas palabras 40 y tantos años después. 40 años después, que algunos de aquí andarán en los 40 años, pues bueno, toda tu existencia después, Moisés les recuerda al pueblo de Israel que Dios dijo, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.
Les dijo en esa ocasión, uno, ¿quién lo sacó? Y Dios dice, yo te saqué. Dos, ¿de dónde te sacó? De Egipto. Y lo más importante, ¿qué eras en Egipto? Esclavo. Y en otros más pasajes de Deuteronomio, hermano, encontramos esa repetitivo, esa expresión. Yo te saqué de Egipto, eras esclavo. Yo te saqué de Egipto, eras esclavo. Yo te saqué de Egipto, donde eras esclavo. Mire, acompáñame a Deuteronomio. Vayamos a revisar un poquito Deuteronomio. Deuteronomio 5:6 es el que yo cité ahorita. Deuteronomio 5:6. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, en esa ocasión, Deuteronomio 5:6, les recuerda quién lo sacó de Egipto y qué era en Egipto. ¿Les habló de su pasado? Sí. Ojo, porque estamos viendo, hermano, todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. A ver, esto está escrito así, no para ellos, sino para nosotros. Y yo veo a Moisés recordándole su pasado. Es más, vaya al capítulo 6, versículo 12. Dice, cuídate, versículo 12 de Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Otra vez, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. La palabra entonces nos enseña, hermano, que no debemos olvidar, ojo, estamos hablando del pasado, cómo manejo el pasado, qué tanto el pasado pecaminoso que tuve antes de llegar a Cristo, cómo manejo eso, tengo que hablar de él, no tengo que hablar de él. Bueno, lo que yo encuentro en primera instancia, hermano, es que la palabra sí nos enseña que no debemos olvidar la condición en la que estábamos antes de estar en Cristo. Y en esa condición éramos esclavos no de Egipto, éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Eso, hermano, escúcheme, no se nos tiene que olvidar. De hecho, lo leímos en Efesios. Efesios no olvida porque dice, ¿verdad? En otro tiempo ustedes estaban, no lo olvida. Hermano, algo que no se tiene que olvidarte, no se te tiene que olvidar a ti ni a mí, es en qué condición estaba sin Cristo y de qué manera era yo esclavizado por el pecado. Eso no lo tengo que olvidar. La Biblia me enseña que no lo olvide. Dios le dice al pueblo de Israel, no se te olvide que te saqué de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Entonces, sí es importante, hermano, que no olvidemos la condición. Ahí mismo en Deuteronomio 6, hay otro versículo que quiero que ponga atención, 20 y 21. 20 y 21 de Deuteronomio 6. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, estatutos, leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó, algo interesante, dice, en el futuro tus hijos te van a preguntar, ¿por qué tenemos que obedecer mandatos, estatutos, leyes? ¿Por qué? Le responderás. Le responderás. Hermano, aquí hay revelación para todos los que somos padres y para los que son hijos. Porque ¿qué le responderías? Ah, bueno, mira, lo tenemos que obedecer para que nos vaya bien, porque nosotros somos de Dios y porque no. Dice el Señor, le vas a responder así. En Egipto nosotros éramos esclavos, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Otra vez, hermano, siempre el Señor quería que el pueblo de Israel recordara su condición. Las Escrituras nos enseñan, hermano, que no debemos olvidar y hasta enseñar a nuestros hijos la condición en que vivíamos. Pero ahí vamos, papás. Nosotros normalmente los papás les hablamos a nuestros hijos que cuando éramos jóvenes éramos lo máximo. No, yo a tu edad,
No, si yo tuviera lo que tú tienes, ¿sí o no? Sí. Y ojo, hermano, pocas veces le hablamos al hijo y decimos, hijo, yo era tan necio como tú. Era terco como tú eres, de veras. Yo le decía al papá, todo es, porque es el real. Hijo, el corazón que tienes, yo lo tuve. Pero ¿sabe qué? Hablamos de nuestro pasado a veces como si hubiéramos sido buenos. No, hija, yo a tu edad cocinaba, lavaba, planchaba y no. Tú no sabes hacer nada. Pues póngala a hacer, todo se lo hace usted. Y puede ser que sí. Pero mira, hermano, cuando te pregunten tus hijos por qué tenemos que obedecer mandatos, estatutos, le responderás. Papá, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? Respóndele. Porque yo viví de otra manera, siendo rebelde a Dios y me fue mal. Y desobedecimos a Dios y nos esclavizamos de muchas cosas. Pero el Señor me liberó y no voy a regresar a ser esclavo otra vez. Tenemos que hablar de esa manera. Por eso las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras fueron, el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Y aquí nos está diciendo, diles a tus hijos que tú también fuiste esclavo como ellos son esclavos. Y que tú dile que pueden ser libres como tú fuiste libre. Pero les planteamos que nosotros fuimos mejores que ellos. Y yo voy a decirte una cosa, hermano, sí, las generaciones anteriores fuimos mejores en muchos sentidos. ¿Saben por qué? Porque nos zumbaban y nos daban. No fuimos mejores porque tuviéramos una naturaleza mejor, es que nos daban. Nos zumbaban y entonces nos portábamos bien porque nos pegaban. O si no les pegan a nada, entonces pues son un desastre. Pero igual nuestro corazón era pecaminoso. Era pecaminoso nuestro corazón. Y tenemos que hablarle a nuestros hijos que también, porque parecería que nos ven a nosotros ya hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿verdad? Y a lo mejor cuando nacieron ya éramos creyentes y nos ven y piensan que nosotros desde chiquitos fuimos exactamente como somos ahora. Mentira. Entonces, hermanos, no debemos olvidar nuestra condición de esclavitud espiritual en la que estábamos. Miren, Deuteronomio 8, versículos 13 y 14. Aleluya. Dice así Deuteronomio 8, 13 y 14. Cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, pues cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Bueno, se los traía cada rato, ¿eh? Oye, ¿qué? Eras esclavo, así es que bájale a tus decibeles, ¿no? No, eras esclavo, yo te saqué. Señor, ¿por qué a ver, como cristiano a veces, Señor, ¿por qué me tratas de, a ver, yo te saqué, si quieres te vuelvo a dejar esclavo del pecado allá. Entonces, hermano, es bueno saber, es bueno no olvidar nuestra condición espiritual sin Cristo para no volvernos orgullosos. Deuteronomio 15, por favor, vaya, hay varios pasajes hermosos. Dice Deuteronomio 15, versículo 12. Hermano, cuando leo esto y ligo con el Nuevo Testamento, hay un montón de cosas que no me daría tiempo. Dice, si tu hermano hebreo, versículo 12, ¿ya lo tiene? Hombre o mujer se vende a ti y te sirve durante 6 años, esclavo, porque había esclavitud en aquel tiempo, en el 7º año, ¿lo qué? Lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. A ver, ¿qué dice eso?
Había esclavitud, estamos hablando 1400 años antes de Cristo. Había esclavitud. Y en el pueblo de Israel, hermano, también hubo esclavitud, sí. Pero ahí había una ley diferente. Por eso el Señor decía, es que mi ley es mejor que la de todos. ¿Por qué? Nada más podían ser esclavos 6 años. Y al 7º año tenían que liberarlos sí o sí. Pero el Señor le dijo, cuando llegue el 7º año a tu hermano hebreo y ya lo vayas a dejar libre, no le digas, bueno, pues gracias por haberme servido 6 años. No, dice, cólmalo de regalos, dale cosas, dale de tus ganados, de tus cultivos, que se vaya así. ¿Y por qué, Señor? Ahí le va. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Trátalo. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? ¿Con las manos vacías? No, hermano. Salieron con oro, con cosas que los egipcios dijeron, ya váyanse, váyanse, y les regalaron tantas cosas. Pero fue Dios. Y dice el Señor, trata a tu hermano como yo te traté a ti. Por eso el que no perdona a su hermano y lo esclaviza, Dios tampoco lo perdona. Para que no ande, nunca ande jugando con los rencores, ¿eh? Sí, hermano, si algo en la Biblia, no ande jugando con que me cae mal fulano y que no soporto a sutano y que le traigo un rencorcito a mengano. Eso, hermano, es terrible. Y el Señor le dice, cuando un hermano tuyo quede libre, dale regalos, dale cosas, despídelo bien. ¿Por qué, Señor? Porque cuando te saqué de ser esclavo, también te llevé con las manos llenas de cosas. No trates a nadie sin la gracia que el Señor te trató a ti. Eso es lo que me enseña, hermano. Vamos a otro, Deuteronomio 16. Pero siempre les está recordando, fuiste esclavo, fuiste esclavo. Fuiste esclavo. Deuteronomio 16, 11. Este me encanta. Y te alegrarás. Dice, hermano, me imagino a un papá diciéndole a un hijo, hijo, te voy a hacer una fiesta, pero por favor, alégrate. No vas a estar con tu carota. Cuando digan el pastel, sonríe. ¿Por qué le tendría que decir un papá o una hija o un hijo eso? Porque va a estar frustrado, estar bien amargado el pobre niño, niña o señorita. Pero miren lo que le dice el Señor, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, junto con tus hijos, tus hijas, tus esclavos, tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Vas a hacer una fiesta, te vas a alegrar, que todos estén felices. ¿La vas a financiar tú? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no de traje? ¿Por qué no los invito y que cada quien traiga? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. No seas tacaño. Porque hoy tienes, antes no tenías. No seas tacaño, porque hoy tienes, antes todo te lo ibas en el vicio. ¿Ve, hermano? No, hermano, la Biblia, la palabra me enseña que no olvide mi condición anterior. Porque cuando se me olvida mi condición anterior, hermano, me empiezo a sentir orgulloso de lo que hago o de lo que tengo. Empieza a faltarme la gracia hacia los demás. Me empiezo a llenar de amargura en lugar de alegrarme por olvidarme de la condición en la que estuve. Disfruta lo que hoy tienes en Cristo Jesús, pero no se te olvide que un tiempo no lo tuviste. Y que si Cristo Jesús no hubiera venido a tu vida, pobre de mi vida y pobre de tu vida, hermano. Estaríamos bien tronados, perdidos en el pecado, en la ignorancia y en la maldad. Pero gracias al Señor que estamos en Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 24, lo último. Todo el tiempo, esclavo. Fuiste esclavo, porque fuiste esclavo.
Deuteronomio 24, 17 y 18. No niegues, dice el 17, sus derechos al extranjero ni al huérfano. Tampoco tomes en garantía el manto de la viuda. Wow, eso es tremendo, hermano. ¿Cómo que? ¿De qué se refiere? Sí, a ver. Que no atropelles los derechos que tienen los extranjeros ni los del huérfano, pero que no vayas a cometer algo tan terrible como es prestarle a una viuda, de veras viuda, que no tiene a nadie que la sustente, y que te diga, oiga, señor, préstame un dinero, sí, pero ¿qué me deje en garantía? Pues mi casa, échele. No, no hagas eso. Préstale mejor y tranquilo. O le digas, le dejo en garantía mi coche. Sí, está bien, déjeme su coche, y se va caminando la pobre viuda. Dios lo ve. ¿Y por qué no, señor? Pues ella quiere que yo le preste, pues que me deja. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y no tenías ni en dónde caerte muerto. Y ahora hasta prestas. ¡Ja! Y cuidadito no te paguen. Oh, no, no. Pero antes no tenías nada. Esos pecadores, me chocan los pecadores. O sea, sí eras peor. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Hermano, no se nos tiene que olvidar nuestro pasado pecaminoso para que actuemos en justicia. Ojo, por favor, no te estoy diciendo, porque algunos tienen la costumbre de traer sus experiencias y sus cosas que les pasó en la vida pecaminosa. No, yo no estoy diciendo que traigas tus historias pecaminosas. Hay que diferenciar entre la historia pecaminosa y nunca olvidarnos la condición pecaminosa. Concluimos, hermano, que es bueno recordar nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo y agradecer y valorar la libertad que hoy tenemos en Cristo. Ahora, aquí viene algo súper importante. Para vivir una vida plena en Cristo y que tiene que ver con el manejo del pasado, y nos estamos refiriendo a la condición, no a las vivencias del pasado, es que tenemos también que entender que hay un antes de y un después de. Y como le decía en un principio, alcanzo a percibir que no alcanzamos nosotros, todavía muchos no alcanzan a ver el antes de y el después de. ¿Y sabe qué nos enseña? Las Escrituras nos vuelven a enseñar. Leímos en un principio que dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Pero habla de otro tiempo en que estábamos muertos y un tiempo en que tuvimos vida. Hermano, habla de dos tiempos. Entonces, quiero concluir la primera parte. ¿Qué hay con mi pasado? No tengo que olvidar la condición en la que estaba. Primer punto. Pero, si no separamos la vida sin Cristo de la vida en Cristo, tendremos problemas espirituales. Se lo repito. Si no separamos mi vida sin Cristo con mi vida en Cristo. Algunos, y no, a ver, aquí no se trata, no, ni es poner un legalismo, ni siquiera, por favor, no vaya usted a tener problemas con su cumpleaños. Más si es hoy. Nuestro cumpleaños es sagrado. Y cuidadito se le olvide a alguien que yo considero que es mi amigo el día de mi cumpleaños. Va a llegar otro día, ¿cómo estás? Y se le queda viendo bien.
¿Qué tienes? Nada. ¿Está raro? ¿Eres mi amigo? Sí. Ayer fue mi cumpleaños. Y ni un mensajito, ni una historia en Instagram. Y eso que eres mi amigo. Ah, porque mi cumpleaños es sagrado. Pero a veces pregúntale a esa persona, ¿cuándo tú recuerdas que hubo un cambio radical en tu vida? ¿Cuándo Cristo realmente se volvió el Señor de tu vida? ¿Cuándo? Pues siempre, ¿cómo siempre? No, o sea, ¿en qué? No te digas la fecha, si quieres no me digas fecha. ¿En qué época de tu vida hubo un cambio, cambió tu vida totalmente de estar sin Cristo a estar en Cristo? Mamá, ¿tú no te acuerdas? Tu mamá. Porque si eso no ha pasado, ahí está la razón de por qué no encuentras plenitud en Cristo. Porque tal vez no estás en Cristo. O si estás en Cristo, no has encontrado, no se te ha revelado. Oramos al Señor y creemos que te va a revelar que tiene que haber una separación, un cambio, una brecha, un momento. Y lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza, que es Cristo. Deuteronomio 16. ¿A poco eso también nos enseña? También, hermano. Deuteronomio 16, por favor. Vaya, nuevamente. Seguimos hablando del pasado. En Deuteronomio 16, 1 al 3, le dijo Moisés al pueblo, le recordó que el Señor les había dicho, aparta el mes de Abib. ¿Cuál es ese, hermano? ¿Cuál es el mes de Abib? Bueno, es el mes de Nisán, con una S nada más, no son los carros Nissan. Son meses del calendario hebreo, ¿vale? Aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib, llamado más tarde Nisán, cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Otra vez. En la Pascua del Señor, tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. ¿Usted cree, hermano, que al judío, al israelita, oye, ¿cuándo saliste de Egipto? Híjole, ¿cuándo salimos? Es por allá del año. No, dijo Dios, como estos son bien olvidadizos como todos nosotros, dijo el Señor, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para que no se te olvide. ¿Cuál? Escuche esto, escúchelo nada más. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el primero. Será el primer mes del año. Fácil. A ver, en aquel tiempo en Egipto los israelitas y todas las culturas contaban los años y sí, ya había meses y había contabilidad. No creo que eran las cavernas, ¿no? Ya tenían sus contabilidades, sus meses. Pero el Señor le dijo a Aarón y a Moisés, van a salir de Egipto. Este mes para ustedes va a ser el mes 1. A ver, ¿cuándo saliste de Egipto? En el mes 1. Ándale, el mes 1. Que en realidad, hermano, ya no lo hago más líos,
Tal vez, hermano, por lo que se sabe, lo que se estudia, era el mes séptimo. En realidad, dijo el Señor, no, para ustedes la salida de Egipto va a ser el mes que van a empezar a contabilizar los años a partir de este. Van como están contando los años, déjenlo. El primer mes va a ser este. Porque ustedes van a salir a formar una nación nueva. Con un calendario nuevo. Con el primer mes del año, el día que saliste. ¿Cuál es el primer mes de tu existencia? Hermano, enero, febrero, marzo, abril. Ok, ve. Ok. Los israelitas también, cuando nacieron como nación, saliendo de Egipto, Dios les puso un mes, el primer mes del año, para ustedes va a ser este. Ándele. Deuteronomio 16. Aparta el mes de Abib. ¿Cuándo es, hermano? Es marzo-abril. Abib, según lo que investigué, es un vocablo que suena como primavera. Entonces, el mes de la primavera, más o menos, diría eso. Para celebrar la Pascua del Señor tu Dios. Ya sabe usted esta historia, no se la tengo que decir, pero para quien no se la sepas rápido se la cuento. Para salir de Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. El ángel de la muerte, sí, iba a matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, incluidos los israelitas. Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que sacrifique, ojo, que aparte un cordero el día 10 y lo sacrifique el día 14. Que lo aparte el día 10 y que lo sacrifique el día 14. ¿Vale? Dato histórico, hermano, Jesucristo entró el día 10 a Jerusalén y fue sacrificado el día 14. Porque Jesús es la Pascua verdadera. ¿Todo checa? Lea la Biblia, hermano, y dice que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando usted lee esa parte, ¿cuándo fue? El día 10 del mes de Abib o Nisan. ¿Y cuándo fue sacrificado? Sí, en la Pascua. Ahora, ese cordero que era sacrificado, la sangre era untada en los postes, en los dinteles de las puertas, y el ángel del Señor vendría, y cuando viera esa sangre, pasaría por arriba, por encima de esa casa, sin dañarla. La palabra Pascua significa pasar por alto, por arriba, pasar por arriba. Y entonces le dice el Señor al pueblo de Israel, tú vas a celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib, y para que no se te olvide, va a ser el mes primero. Lo harás así para que toda tu vida recuerdes del día que saliste de Egipto. Hermano, Dios claramente quería que el pueblo de Israel entendiera su vida sin Dios, esclavo en Egipto, y con Dios, esclavo de Dios. Esa diferencia tenía que ser bien marcada. Aunque en realidad, ya le comenté, ese mes no era el primero de los meses como se contaba en ese tiempo, Dios da la orden de un nuevo orden, una nueva contabilidad, un nuevo año, una nueva historia, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Sí, hermano, tenemos que romper con el pasado. Tenemos que romper con el pasado. El pasado, hermano, es una vida sin Cristo. No debo olvidar la condición en la que estaba, pero sí tiene que haber un término. Hermano, ¿sabía usted que los israelitas podían haber ido sin cruzar el Mar Rojo? Sí, había otros caminos para no cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué cruzaron el Mar Rojo? ¿Por qué Dios dijo por el mar? Para mostrar su poder, sí, pero para otras cosas espirituales. Uno, para bautizarlos. Y segundo, para que no se regresaran. A ver, regrésate. Sencillo como eso. Claro, mostró su poder. Y pasó el pueblo
en el mar. Para dos cosas, para bautizarlos. Pero segundo, para que no se regresaran. Para que quedara bien marcado que había un antes y un después. Cuando no hacemos esa, hermano, cuando no comprendemos esa parte, nosotros platicamos nuestra vida. Bueno, mire, yo era así y así y así cuando era chico, cuando fui más grande, bla, 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 bla. Y por eso, y bueno, luego llegué a la iglesia como parte de la misma vida y no es la misma vida. Y por eso venimos arrastrando tantas cosas de nuestra infancia, de nuestra juventud o de nuestra vida pasada a Cristo. El Señor, no se te olvide que fuiste esclavo de ahí, que tu condición espiritual, pero ahora eres otra persona, porque la palabra del Señor dice claramente que el que está en Cristo es una nueva creación. Nueva creación. Tiene que haber una separación, tiene que haber un antes y un después. Y si no encuentras ese día, si no encuentras esa semana, si no encuentras ese momento, a lo mejor no te acuerdas el año, pero el momento en que dejaste de vivir esclavo del pecado para volverte esclavo de Jesucristo, si no lo encuentras, es que nunca sucedió. Y si nunca sucedió, tú vives todavía en una condición pecaminosa. En tu condición pecaminosa tratas de vivir la vida en Cristo. Te has esforzado por vivir la vida en Cristo. Fracaso, 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 frustración, agobio, difícil. Claro, porque tú estás todavía en una condición pecaminosa. Ahora, si tú dices, yo sí experimenté un cambio, hermano. Ah, qué bueno. Entonces, ya no hables de tu vida pasada. Ya no la juntes, ya no la ligues con eso. Ya no sea un solo paquete, porque hay una Pascua que es Cristo. Hay un nuevo mes, hay un nuevo comienzo, hay una nueva contabilidad. Porque en realidad, hermano, yo voy a cumplir 60 años, pero en realidad, si yo hablara de mi vida en Cristo, hermano, solamente tengo 30. No, pero la vida pasada también importa. ¿Importa para qué? Porque todavía pensamos que en nuestra vida pecaminosa algo bueno hicimos. Algo bueno aprendimos. Todavía decimos, no, yo cuando era chavo aprendí esto y esto. Espérame, alto. Dice que en ese tiempo vivíamos conforme el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Qué bueno aprendiste. Pregunta. Si yo vivía preso del enemigo y el enemigo me traía como trapeador, pregunta, ¿qué aprendí? Que pueda traer a la vida en Cristo y decir, Cristo, mira, me traje unas cosas de la otra vida para que nos ayuden a esta. ¡Qué tontería! El Señor dice, sácate con tus cosas para allá. Esas cosas son del espíritu pecaminoso que te tenía dominado. Escuche lo que dice Corintios, hermano, capítulo 5. Desháganse de la vieja levadura para que ya sean masa nueva, panes sin levadura, como solo son en realidad. Porque Cristo es nuestra Pascua, ya que ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ahí está. Está haciendo una separación. No mezclen. No mezclen. Hermano, un montón de leyes hacia los israelitas que decían que no mezclaran. No mezclaran telas, no mezclaran colores, no mezclaran semillas, que no mezclaran. Que el hombre no usa atuendo de mujer ni atuendo de la mujer de hombre. Así dice, aunque hoy nos digan que eso, así dice. Porque lo que el Señor nunca quiso que hubiera mezcla, hermano, mucho menos que mezcláramos la vida nueva con la vida anterior. Ya no llores por lo que sufriste acá, porque en realidad ya no lo sufriste tú, porque tú eres una nueva creación. No, es que quiero platicarle de chiquito. No, de veras, hermano, en buena onda, dime, platique. ¿Para qué?
¿Para qué me quiere platicar? Usted nació de nuevo. Ahora, si no ha nacido de nuevo, pues sí, platíqueme. Para que al final le diga que se entregue a Cristo. Pero si usted ya nació de nuevo, ¿para qué sigue trayendo las cosas pasadas? Nada más no se le olvide que estaba perdido. Eso sí, eso no se le olvide nunca, que era esclavo del pecado. Pero ya no cuente sus patoaventuras. Ya no cuente lo que su naturaleza pecaminosa y de otros hicieron. Ya no lo cuente. ¿Por qué? Porque eso es la vida sin Cristo. Porque hay una Pascua, hay un día, hay un mes primero. ¿Cuál es el mes primero de tu vida? Mi mes primero de mi vida, mi Pascua, es cuando me entregué a Cristo. Ahí comenzó mi vida. Aleluya. Claro, físicamente seguiré amolado como de 60 años, pues ya qué. Pues ¿qué puedo hacer? Pero eso no es el problema. El problema es que adentro de mí yo entienda que en realidad yo no tengo 60 años. Yo tengo, por eso me grabó mucho esto que decía, que el Señor le decía al pueblo de Israel, este mes será para ti el primero. Cuando tú te entregaste a Cristo, dice el Señor, ese mes es el primero de tu vida. Porque todo fue escrito para nuestra enseñanza. No, Señor, yo nací en el 65. No en el 85. En el 85 empecé a asistir a la iglesia, me bauticé y te conocí. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo para muchos conocer a Cristo es parte de su vida? No es el inicio de su vida. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Que conocer del Señor fue parte de su vida. Pero conocer al Señor es la vida. Porque estábamos muertos y encontramos vida. Tú no puedes hablar de tu vida anterior porque la Escritura dice que no tenías vida, que estabas muerto en pecados y delitos. Que encontraste vida en Cristo. Y esa es tu Pascua. Y ese es tu primer mes de tu real vida. Somos nuevas personas en Cristo, hermano. Somos parte de una nueva creación y debemos separar completamente la vida anterior de esta vida en Cristo. Si no, no podremos experimentar el poder del Evangelio. Tenemos la errónea costumbre de concebir y hablar de nuestra vida como una sola a partir del día que físicamente nacimos. Y seguimos cargando con traumas, errores y peor todavía pensar que hicimos cosas buenas en Cristo. Vamos a la vida pasada que no fue vida y traemos traumas, frustraciones, rencores, amarguras o hasta supuestamente buenas cosas y venimos trayendo toda esa cosa horrible a la vida en Cristo y eso no se puede. Estamos mezclando Pascua con levadura y sin levadura. Y dice, no hagan fiesta, sí, no hagan fiesta. Porque la fiesta que el Señor quiere de la Pascua verdadera no es la que los judíos siguen practicando y lamentablemente muchos cristianos también se están jalando hacia practicar costumbres judías que no tienen sentido. Tienen sentido en el sentido de aprender, pero no para estarlas practicando. Lo que realmente tenemos que practicar es una vida de gozo y de alegría por el Espíritu, donde ya no estemos trayendo cosas del pasado hacia acá, porque lo que estamos haciendo, hermano, es invalidar el poder del Evangelio. Segunda a los Corintios dice así, 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva creación. Lo viejo, que fue la vida que heredamos de nuestros padres, lo viejo, la vida que heredamos, el bebé que va naciendo, está muy lindo, está muy hermoso, pero ese bebé nació con una vida que tendrá un día que abandonar. Ay, mi gordito, sí, ese gordito. Un día va a arrepentirse de la vida que tiene y que se le heredaste tú. Y un día, y ora por él, para que un día renuncie a esa vida y agarre la vida verdadera que está en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado.
ha llegado ya lo nuevo, la vida que heredamos de Cristo Jesús. Este error de mezclar experiencias, formas de pensamiento, aprendizajes, traumas, buenas costumbres, educación, rutinas. Es que yo desde chiquito lo hago así. Ahí está el problema. Es que a mí me enseñaron mis padres así. Oh, muy bien. Es que nosotros en casa lo hacíamos así. Es que yo he aprendido en la vida. Capítulo y versículo. Claro que no existe. Eso es cosa tuya. Y de eso hay que arrepentirse. Rutinas aprendidas o heredadas en nuestra vida sin Cristo. Mezclarlas con la vida en Cristo es la razón de tanto fracaso, niñez espiritual, falta de poder, de autoridad del creyente. ¿Por qué el creyente no tiene autoridad? Sí la tiene en Cristo Jesús, pero ¿por qué no la puede ejercer? Porque tiene una mezcla. Revisa, hermano, que tú no tengas una mezcla. Cuando algo nos sale mal, sí, es que toda la vida me han salido mal las cosas. Ve. Ahí está el problema. El problema es que digas lo que hoy te pasa con todo lo que te ha pasado en la vida. ¿No estás en Cristo? Todo lo que no te funcionó antes fue por pecador, por pecadora. Lo que hoy no está funcionando, hermano, no es por eso, es por otra cosa. Es porque no estoy entendiendo el evangelio. Es porque no le estoy preguntando a Dios. O es porque Dios me está probando, pero no tiene nada que ver con lo anterior. Pero ligamos nuestra vida. Ligamos nuestra vida con las costumbres, con la educación. Es que así nos educaron, a mí me dijeron que así, que nos... No, olvídate. Eso es pecado, eso es pecaminoso. Haz una brecha en tu vida y separa verdaderamente. Y nunca más hables de esa vida. Solo acuérdate de la condición en la que estabas, pero no hables. Porque nos va a pasar lo que los israelitas. Eran esclavos. Salieron a la libertad y en el desierto, cuando Dios los probaba, ¿qué decían? ¿Cómo extrañamos las ollas de carne que comíamos en Egipto? Ni comían carne. Porque habría que ver si todas las historias que contamos de nuestra vida pasada fueron así. O nos las estamos inventando. No, yo jugaba en un equipo y no era el goleador. Ni lo metían. Yo no llegué a profesional porque no quise. Pero me llamaban todos los equipos. ¿Ve cómo no nos arrepentimos aún de las mentiras? Y traemos todavía eso y lo queremos presumir en Cristo. ¿Qué nos pasa? Hermano, eso es la vida. Esta vida ofendió a Dios. Esta vida hizo que Cristo fuera a la cruz del Calvario. ¿Por qué tendría que estar un poco orgulloso de ella? Nada. Cristo para allá. Y de ahí me siento orgulloso. De aquello me siento avergonzado. Pero como ya no soy yo, Dios me ha perdonado, se rompe esa vida y hay una brecha, hay una Pascua, hermano, hay una Pascua. Hay un mar que crucé, ya no me puedo regresar. Estoy en la libertad de Cristo Jesús. Quiero que terminemos, hermano, esta enseñanza con un pasaje que lo creo muy importante, porque el Espíritu Santo inspiró que este pasaje quedara registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los 3 evangelios está este pasaje. Quiero que lo leamos en Mateo 9 y con esto terminamos. Que el Espíritu Santo nos marque esta mañana. Si tú le preguntaste al Señor, ¿por qué no me está funcionando la vida en Cristo? Hoy te está hablando el Señor. Padre, ¿por qué no hay plenitud? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué hay muchas cosas? Hoy te está hablando el Señor. A mí me está hablando el Señor. Mateo 9, versículo 16 y 17 dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan.
Este pasaje habla de remiendo de un vestido, ¿qué? Viejo, usando retazo de tela nueva. Remiendo de vestido viejo, con retazos de tela nueva. ¿No le parece muy gráfico que quiera remendar mi vida vieja con retazos de vida nueva? Y dice, habla de guardar vino nuevo en recipientes de cuero viejo. Habla de querer guardar el jugo de uva nuevecito en bolsas de cuero ya viejas, duras. Y que la combinación, escuche, que la combinación, la mezcla de lo viejo y lo nuevo no trae los resultados esperados. Voy a remendar mi vestidito viejo con unos retazos de tela nueva. Mi idea es componerlo. Mi idea es que el vestido viejo quede bien. Y el resultado es que queda peor. La idea es guardar el vino y conservarlo, pero es un odre viejo y el vino es nuevo. El resultado no es el esperado, no se va a guardar, se va a romper. Sino que la combinación de lo viejo y lo nuevo no traerá los resultados esperados, sino una rotura peor en el caso del vestido y recipientes arruinados en el caso del vino. Y eso es lo que le está pasando a muchos cristianos. Muchos cristianos están acabando en la ruina. Muchos cristianos están acabando peor de que como llegaron. Y uno dirá, es que el evangelio no, es que el evangelio no. Es que estás mezclando. Estás mezclando. Y hablo a todos aquellos que nacieron en hogares cristianos. Aunque has nacido en hogar cristiano, tú tuviste una naturaleza pecaminosa y un pasado pecaminoso. Y si tú no sabes el día que naciste de nuevo, es que no has nacido de nuevo. Y esa mezcla, por eso te cuesta, es que me cuesta, sí, por eso estás batallando. Y por eso no ves el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la mezcla acaba peor la cosa. ¿Conoces gente que fue cristiana y que no encontró los resultados esperados? Yo sí conozco a muchos. ¿Conoces gente cristiana que se cansó y dijo, nunca hubo una transformación poderosa de mi vida? Sí conozco a muchas. ¿O tú mismo te sientes un poco frustrado de no ver el poder desatado en tu vida? La respuesta sería, ¿será que no quieres separar tu vida sin Cristo con tu vida en Cristo de la vida sin Cristo? ¿Será que no has querido hacer las cosas como la palabra lo dice, sino a tu manera, pensando que tu vida pasada, no, es que yo de chavo aprendí, y eso lo quieres traer acá? No, 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 no hagas eso. Todo el Antiguo Testamento te dice que no lo hagas. Toda una historia de un pueblo para decirnos, no lo hagas. Todo el poder de Dios desatado y dejado por escrito para que te diga hoy el Señor, no intentes mezclar tu vida sin Cristo con la vida en Cristo, porque no va a funcionar. Debes tener una Pascua personal donde dices, aquí comenzó Cristo, de aquí para allá era yo y el enemigo siendo esclavo del pecado. Y es separar y decir, aparte, voy a aprender de Cristo para acá. No, no hay nada de tu vida anterior que sirva. No hay nada. No trates de mezclar, porque vas a acabar peor. Y toda la Biblia te lo dice, no mezcles, no mezcles. Nos encanta mezclar porque, repito, nos encanta ir a nuestra vida pasada a dos cosas. Hacernos la víctima, esa es la primera que nos encanta. Para que yo no sea responsable de lo que está pasando, sino soy víctima. Y segunda, si no soy víctima, soy el héroe. El que hizo bien todo, el que sabía todo, el que luchó ante todo, el que salió adelante ante todo. Eso nos encanta. Pero eso te está trayendo fracaso espiritual en tu vida en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, el Señor nos dice, ni eras víctima, ni eras el héroe, ni eras nada. Estabas esclavizado en tus pasiones pecaminosas. Y yo te rescaté. Y te quiero enseñar una vida nueva que tú no conoces. Porque esa es otra de las cosas que alardeamos. Decimos conocer a Dios.
Decimos conocer y no conocemos nada. Humildemente decir, Señor, fui un esclavo del pecado. He mezclado todo, he hecho una mezcla y ha sido un desastre. Hoy quiero, como un niño recién nacido, amamantarme de tu leche espiritual y empezar a crecer. Lo anterior, nada. La Pascua del Señor. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Esa es la palabra de Dios para esta mañana. Que Dios haya hablado a tu vida, a tu corazón. Y podrías hacer algo, hermano. Podríamos hacer muchas cosas. ¿Quiénes delante del Señor en esta mañana podemos decir, Señor, yo no he separado bien mi vida? Sí hablo mucho de mi vida pasada. Sí hablo de una sola vida. No he hecho una Pascua, no he hecho una separación, no hay un mes primero de mi vida, sino el cuando nací. ¿Habrá alguien, hermano, que pueda levantar su mano y decir, yo soy así, la verdad, delante de Dios, yo soy así? No lo había visto, no lo había entendido, no lo había comprendido. Y normalmente sí, mi día a día, hablo mucho de mi pasado. O si no hablo mucho de mi pasado, me concibo mucho como un solo bloque hasta este día. ¿Habrá alguien, hermano, que quería levantar la mano y diga, yo soy así, me pasa? La verdad es que sí me pasa. Para que oremos al Señor, hermano, porque el Señor quiere que nos arrepintamos de eso. No es problema decir, Señor, yo, la verdad, sí me falla. Sí me falla porque hablo de mi pasado mucho. Hablo de las cosas de antes. Concibo mi vida como era antes y ahora y mezclo todo. Hago una mezcolanza terrible. Cuando quiero entender por qué soy como soy, me voy cuando yo creo que mi mamá no me amamantó, por eso estoy frustrado. Decía alguien, yo creo que yo no fui un hijo deseado. Y yo les digo para acabar de matarlos, después del segundo, el tercero, nadie fue deseado, hermano. Yo soy el cuarto, si es que. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo conocí a un joven cuya mamá lo quiso abortar durante todo el embarazo. Físicamente, él quedó marcado por eso. Sí, un testimonio bien fuerte. Yo lo platico. Durante todo el embarazo, su mamá lo quiso abortar. Se tomó todo. Que el chamaco nació. Lamentablemente, hermano, recuerdo su cara de tristeza, de dolor. Obviamente les predicamos de Cristo. Esperamos que venga Cristo. Pero fíjese, hermano, tomando ese ejemplo, si ese joven, espero se haya entregado a Cristo, todo lo que pasó anteriormente no tiene nada que ver. Pero si ese chico, ya estando en Cristo, sigue hablando de lo que él sabe que pasó, nunca va a alcanzar la plenitud. Por eso, si esta mañana tú, en alguna ocasión, en algún momento, te quisiste ser víctima o héroe, o traer cosas de tu pasado a la vida nueva, yo te invito a que oremos al Señor y le pidamos perdón. Todos en algún momento lo hemos hecho. Y pidámosle al Señor que haya una brecha bien marcada entre el antes y el ahora. Y que el enemigo no nos engañe con nuestra vida pasada. Y que el enemigo no tome ventaja de nuestra ignorancia de la palabra y de nuestra falta de entendimiento, porque el Señor nos da entendimiento. Y si hay alguien que no ha entregado nunca su vida al Señor y no ha visto un cambio radical en su forma de vida, hoy puede ser ese comienzo. Hoy puede ser que salgas de la esclavitud del pecado. No se trata de religiones, se trata de cambio de vida. Se trata de un renacer en el Espíritu. Se trata de empezar en Cristo Jesús. Porque si no ha habido ese cambio radical,
transformador en tu vida, si sigues siendo la misma persona desde que naciste hasta ahorita, necesitas entregar tu vida a Jesús. Necesitas nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tienes que nacer del Espíritu. Y si no has nacido del Espíritu, hoy puede ser el día. Mañana tal vez sea tarde. Porque la ira de Dios se manifestará. Ya no tarda la ira de Dios sobre esta tierra. La ira de Dios ya no tarda. Pero la misericordia de Dios está presente ya. Es ahora. Pídele perdón al Señor y dile, yo quiero conocerte. Moriste por mí en la cruz. Aquí está mi vida. Te la entrego, Señor. Y búscale. Busca la palabra. Busca la palabra.